Los hijos de Dios, la verdad que tenemos muchísimas bendiciones en Cristo. En Cristo estamos completos, dice Colosenses 2:10. Pero la mayor bendición que tenemos que disfrutar es la oración. Es una bendición tremenda. Pero para poder conocer bien la oración y disfrutar la oración, hay algo que en primer lugar tenemos que conocer. Tenemos que saber, conforme a la palabra, que Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, engañó al ser humano. En el principio, en Génesis 3, del 4 al 5, él le dijo: tú tienes que ser como Dios. Tú tienes que ser tu Dios, hacer lo que tú quieras. El hombre fue engañado, cayó pensando que desde ese momento él era Dios, viviendo en su yo. Más adelante vemos el acontecimiento del diluvio, Génesis 6, 4 y 5. En ese momento ya había gran maldad en la tierra. El hombre engañado en el yo, totalmente estaban ya los hombres atrapados totalmente por Satanás, atrapados en lo material, en lo carnal, en la cultura. Vemos más adelante el acontecimiento de la Torre de Babel, Génesis 11, del 1 al 8. Ya el hombre en ese estado, en el yo, atrapado por Satanás, todo lo que hacía le causaba problemas, porque ya estaba en ese estado caído, totalmente atrapado por Satanás. Y intentan construir esa torre, ¿verdad? Pensando que podían ser más altos que Dios, pero por supuesto fracasa, porque el yo, el materialismo, el falso éxito, fracasa totalmente. Y esa es la estrategia de Satanás. Son las bases de su estrategia que aparecen en el principio. Pero Dios, por su gracia, envió a Jesús el Cristo para poder salvarnos de esos tres problemas. ¡Qué bendición! Por eso, como el hombre había caído en el yo pensando que era Dios, en Génesis 3:15 Dios promete que vendría el Cristo para aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, para quitar esa autoridad a Satanás que nos había robado. Como el hombre estaba atrapado por Satanás, vemos que en Génesis 6:14 Dios dice a Noé: construye un arca, porque ese arca era un tipo de Cristo. Solo dentro del arca tenemos la salvación. Fuera del arca solo hay que desastre, destrucción. Y también en el acontecimiento de la Torre de Babel, Dios en Génesis 12 del 1 al 3 llama a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sal totalmente de la destrucción, sal totalmente de la obra de Satanás, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A través de tu simiente vendrá el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Por eso, Dios, a través de Jesús el Cristo del Evangelio, abre la única puerta para salvarnos de esos desastres del yo, del materialismo, del falso éxito, donde está atrapada todas las personas que están separadas de Dios. Por eso tenemos que estar orando, no al aire por nuestras fuerzas. Como hijos de Dios, oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que aplastó la cabeza de Satanás en la cruz, que ya consiguió toda la victoria, toda la potestad del cielo y de la tierra, ya le fue concedida. Por eso es en su nombre que tenemos esa bendición de la oración. Y es en su nombre, cuando oramos para que su plan y su reino se establezca, que Dios da grandes respuestas. Porque el poder de la oración es el poder para transformar el mundo. Nuestra oración dentro del pacto cambia vidas, cambia y restaura familias, no importa su condición. Salva países, como vemos a través de la palabra. Cambia épocas, como también vemos a través de los 7 remanentes representativos. Por eso tenemos que entender primero el Evangelio, entendiendo que Jesús el Cristo ya ha consumado todo. Él solucionó la raíz de todos los problemas y de ahí vinieron todos los problemas que hay. Por eso Él es el solucionador
de todos los problemas. El Evangelio, la respuesta de Dios, Jesús el Cristo ya ha vencido todo para nosotros. Y tomando ese pacto, entendiendo ese Evangelio tan precioso, tenemos que gozar de esa oración. Qué bendición tenemos cuando oramos. Por eso en el versículo de hoy, vemos que el Señor dice que nos da la llave del reino de los cielos, Mateo 16, 19. Es algo tremendo ser hijo de Dios. Es algo tremendo tener la salvación. Tenemos que estar agradecidos cada día. Vemos que las religiones engañadas por Satanás están haciendo que la gente que está engañada porque está separada de Dios esté cayendo en el yo. Todas las religiones están diciendo tú puedes hacer todo, tú eres el mejor, tú por tus fuerzas te puedes salvar. Están haciendo que estén atrapados por Satanás. Muchas religiones hacen que el ser humano esté experimentando un poder. Pero es un poder limitado de Satanás y los demonios, pero les hacen experimentar ese mundo espiritual. Por eso tenemos que ver que realmente esas religiones tienen esa estrategia y hacen que las personas fracasen. Incluso muchos creyentes, por no aferrar solo al pacto, todavía sin darse cuenta están en el yo, buscando sus planes, sus deseos, incluso con el Evangelio. Dicen que es para el Evangelio, pero sin darse cuenta lo están haciendo por ellos, para buscar fama, poder, cosas materiales. Y eso fracasa constantemente. Por eso muchos creyentes, por no aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo, cuando las cosas salen como a ellos les gusta, están contentos. Pero si se tuerce y no es como a ellos les gusta, se enfadan, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque están todavía en el yo, porque todavía hay motivaciones. Pero si nosotros estamos entendiendo el Evangelio, estamos disfrutando del poder de la oración, del poder espiritual que tenemos como hijos de Dios, salgan las cosas como salgan, estaremos firmes como una roca porque ya tenemos la respuesta. No dependemos de que las respuestas vengan o no vengan, porque ya tenemos la mayor respuesta, que es que Jesús el Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso les bendigo que estén entendiendo bien este Evangelio tan precioso, que estén disfrutando del Evangelio y de esa oración que Dios nos ha dado como ese arma para poder estar transformando este mundo con la oración. Si están disfrutando del poder de Dios a través de la oración, van a estar disfrutando en todo momento, como decía Pablo, en la abundancia o en la escasez, siempre estaba agradecido a Dios, porque él experimentaba todos los días ese poder de la oración, ese mundo espiritual. Dice en 2 Corintios 12, del 1 al 10, que él tuvo una experiencia que subió al tercer cielo. Ese era el poder espiritual que experimentaba Pablo a través de tomar el pacto y orar. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo que estén disfrutando cada día de la oración. Esa es la mayor bendición de los creyentes. Tenemos esa llave, la llave del reino celestial, la llave para abrir la puerta, esa llave para poder gobernar espiritualmente en el lugar donde nos ha puesto Cristo a través de nosotros, esa llave para poder bendecir a otros, esa llave para poder pedir a Dios con la confianza de que Él nos da respuesta. Por eso, el mayor regalo que tenemos, los que tenemos el Evangelio, el mayor regalo es la oración. Ese es el mayor regalo que Dios nos da. Porque la oración es disfrutar del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que a través de la oración podemos estar gozando. El Dios Trino es vivo, Él sigue obrando. Él sigue dando la palabra y cumpliéndola. Dios Padre da la palabra. Jesucristo sigue quebrando las 3 maldiciones, Satanás, los desastres, el respaldo del infierno. El Espíritu Santo sigue levantando las obras de salvación. Al orar, los ángeles se movilizan. Al orar, vemos la identidad, la autoridad tan tremenda que Dios nos ha dado. Tenemos seguridad, podemos disfrutar esa identidad.
y podemos utilizar esa autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo para quebrantar todo el poder de Satanás. Por eso a través de la oración disfrutamos de ese mundo espiritual, pero también estamos disfrutando de la bendición espiritual que Dios nos da. El reino de Dios se establece en nuestras vidas cuando oramos. El reino de Dios se establece allí donde estamos. Por eso es una gran bendición la oración. La oración también es disfrutar nuestra misión espiritual. Dios nos ha llamado para salvar nuestro barrio, nuestra nación, 237 naciones. Por eso a través de la oración podemos cumplir esa misión. Nuestras oraciones son armas poderosas para abrir puertas, para que el reino de Dios esté avanzando. Esa es la bendición de la oración y les bendigo en el nombre de Jesucristo, porque si están de verdad entendiendo la oración, realmente ya no necesitan nada más, van a estar completos porque van a disfrutar que Dios está junto con ustedes. Y esa es la mayor bendición. Un hermano esta semana me comentaba que había tenido un problema muy grande, una situación que se le escapaba, le movía y la verdad que se sentía muy mal. Pero Dios le guió, el Espíritu Santo le guió y en medio de esa situación él empezó a escuchar un mensaje, a escuchar la palabra. En ese momento, con la fuerza de la palabra, empezó a orar. Empezó a salir la oración. En ese momento, dice, toda preocupación se fue, todo afán se marchó y automáticamente al orar en el nombre de Jesucristo, al poner esa situación en manos de Dios, Dios me dio respuesta. Estaba tan emocionado, tan agradecido, no solo por la respuesta, sino por la victoria que había tenido. Cómo Dios le guió a recibir la palabra, a tomar el pacto y a empezar a orar. Y vio que Dios estaba con él. Y esa es la oración. No importa que venga la respuesta, que no venga, eso es secundario. Lo importante es que experimentas que Dios vivo está contigo. Puedes experimentar Emmanuel, Dios con nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando cada día 24 horas el mayor regalo de Dios, la oración. ¿Qué ocurre cuando oramos? Es algo tremendo. Dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Por eso la oración tiene respuesta, porque somos hijos de Dios que oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué oramos? Para que el reino de Dios se establece. Y ahí empieza a moverse el mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos. Al orar en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obra. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solo obra el Espíritu Santo, también Dios moviliza a sus ángeles. Dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a los que serán herederos de la salvación? Dios envía los ángeles cuando oramos. Vemos cómo estaban esos 3 jóvenes, los amigos de Daniel, en el horno de fuego, habían desafiado tomando el pacto. Dios envió un ángel, ni un cabello se quemó, ni un cabello. A través de esa situación, el mismo rey Nabucodonosor quedó impresionado. Él creyó totalmente en el Dios todopoderoso de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Vemos el mismo Daniel en el foso de los leones, él oró y Dios envió un ángel que tapó la boca de los leones. Dios al orar envía y moviliza a los ángeles. Vemos que también al orar se quiebra el poder de Satanás. El Señor dice a los discípulos en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de atar todo el poder de Satanás, de hollar serpientes y escorpiones. Ese es el poder que tenemos. En el nombre de Jesucristo, cuando oramos, la oscuridad se va, la luz de Cristo está alumbrando.
porque somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. ¿Qué es potestad? Un poder. Es el poder tremendo de ser hijo de Dios. Por eso tenemos que estar no solo conociendo y disfrutando ese poder Dios nos lo da para que a través de la oración su reino se establezca, para que a través de la oración la gente pueda salir del poder de Satanás y pueda confesar que Jesús es el Cristo. Por eso que estemos entendiendo las obras tremendas que se están levantando en el mundo espiritual cuando estamos orando, tomando el pacto en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca. Y ocurre algo tremendo. Empezamos a experimentar ese poder espiritual y cada creyente a veces está sufriendo, a veces está un poco desencantado, desanimado. ¿Saben por qué es? Porque no están tomando solo el pacto de Cristo, no están orando, no están experimentando en su vida ese poder espiritual. Porque el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder para ser testigos que estamos experimentando a través de tomar la palabra y a orar. Y en ese momento, cuando tengo y disfruto de ese poder espiritual, de esa cumbre espiritual, ¿saben lo que ocurre? Dios, por su gracia, me da los temas de oración. Él pone en mi corazón por lo que tengo que orar. Él mismo me habla a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. ¿Qué es lo que tengo que orar? ¿Y cuáles son los temas de oración? Los temas de oración que Dios pone en nuestras vidas. Un hermano muy amado, hace tiempo, hace unos meses, abrió su corazón y me contó que desde hace muchísimos años, de que era pequeñito, pues por culpa de Satanás, por supuesto, había tenido grandes conflictos con su papá, hasta el punto que ya hacía muchos años que no comunicaba con él, no hablaba, hacía años y años, muchos años. Y él estaba resentido, había una herida ahí, porque la verdad que el papá, engañado por Satanás, no había obrado bien. Esa es la obra de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no hay que ser equivocados, no estamos luchando, ni tenemos que luchar con personas, son los demonios, Satanás que está detrás. Nuestra lucha es espiritual, por eso es tan importante la oración. Entonces Dios puso en mi corazón que le compartiera, que empezara a orar por su padre, porque su papá a día de hoy pues todavía no conocía que Jesús era el Cristo. Entonces yo le animé, conforme a la palabra, que orara, que bendijera a su padre, no que lo llamara, ¿verdad? Porque no estaba la cosa preparada, ¿no? Hay muchas heridas todavía, pero si empezamos a orar, a través de la oración y el poder de la oración ahí, Dios empieza a obrar y empieza a restaurar, a sanar, a hacer todo, ¿verdad? Por eso este remanente, pues Dios le dio gracia a su corazón y empezó a orar por su papá, pero sobre todo para que su papá pudiera conocer a Jesús el Cristo. Entonces, eso fue hace unos meses y hace unas semanas me llamó y había sucedido algo muy importante. Resulta que su papá había tenido una grave enfermedad, hasta el punto que su hermano mayor lo había llamado para decírselo y, aunque sabía su hermano mayor que no se hablaban, le dijo que lo llamara a su padre, porque podía fallecer al poco tiempo. Entonces, este remanente entendió que de verdad eso que parecía algo tan malo realmente era una respuesta para poder comunicar por fin con su papá. Entonces lo llamó y se quedó sorprendido que su padre le atendió tan bien, le trató tan bien. Él tenía temor de que lo tratara mal después de tantos años y el padre estaba súper contento de escuchar a su hijo. Entonces, sin darse cuenta, empezaron a sucederse las llamadas y él me compartía, ¿no?
fue todo a través de empezar a orar, cómo Dios obra de manera tremenda. Eso parece un sueño, ¿no? Que yo a día de hoy haya ya podido en estos días restaurar tanto la relación con mi Padre. Y sigue orando para poder compartir el Evangelio, pero realmente es una gran respuesta. Igual para nosotros no nos damos cuenta, pero puede parecer poca cosa, pero para él que ha vivido y ha sufrido tantos años que parecía algo imposible, él ha experimentado el poder de Hijo de Dios de la oración cuando oramos de verdad en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca. Esa oración es poderosa, de verdad el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles. La obra de la oscuridad es quebrantada. Y ahí Dios da respuesta en su horario, en su tiempo, pero Él siempre nos da respuesta. ¿Y cuáles eran los temas de oración de los 7 remanentes representativos de la Biblia? José, él oró hasta el punto, oró por la evangelización del mundo hasta el punto que Dios le dio un sueño. ¿Qué sueño era? Ser gobernador. ¿Pero para qué? Para predicar el evangelio, no solo a Egipto, a todas las naciones. Ese fue el tema de oración que Dios le dio a José, siempre por el reino. Moisés también oró ese tiempo que estuvo 40 años en Madián, allí en el desierto, él oró fuertemente, restauró su estado espiritual. Y allí en el monte Horeb, Dios le dio su tema de oración. Hay que liberar a mi pueblo, el éxodo, hay que llevarlo a la tierra de Canaán. Por eso empezó Moisés a orar con ese título de oración, con ese tema de oración que Dios le dio, la salvación, la restauración del pueblo, llevarlo a conquistar la tierra Canaán. Por eso ahí oró fuertemente Moisés y Dios le dio respuesta. El remanente Samuel, él vivía en una época donde la iglesia había caído, había grandes desastres espirituales. Pero él dice que dormía junto al arca y aprendió la oración. Ahí aprendió a escuchar la voz de Dios, a comunicarse con él. Se aferró al pacto y empezó a orar hasta el punto que en Mizpa, en 1 Samuel 7, todo ese pueblo que había caído por idolatría, lo reunió, hizo un movimiento que reunió al pueblo y les predicó la palabra para dejaran toda idolatría y se aferraran al pacto de Jesús el Cristo. Por eso, en todo el tiempo de Samuel, los filisteos no volvieron a atacar al pueblo de Dios. Por eso él oró, para hacer ese movimiento de restaurar el evangelio, la evangelización de su país. Eso es lo que oró Samuel. Fue el tema de oración que Dios puso en el corazón de Samuel. David, que vivía en grandes problemas sociales, allí con un rey que había caído grandemente. David también oró, siendo un pastorcillo, él disfrutó la alabanza hasta el punto que escribió 73 salmos. Él tenía ese corazón para Dios, oraba, meditaba, alababa al Señor desde que era apenas un pastorcillo. Allí Dios, a través de Samuel, 1 Samuel 16:13, no solo lo ungió y le dijo que iba a ser rey, también le dio el título de oración, de levantar un templo. ¿Por qué había que levantar un templo, una iglesia? Para predicar el Evangelio de Jesús el Cristo a todas las generaciones, que fuera algo para todas las generaciones. Por eso él oró toda su vida hasta que llegó a ser rey, continuó orando, no solo oró, sino que él pudo preparar todos los materiales que eran carísimos, todo lo preparó para que su hijo Salomón lo pudiera construir, como de hecho Dios lo hizo así, se construyó el templo. Por eso la oración es algo que cuando tenemos ese estado espiritual, Dios pone en nuestro corazón los temas de oración que Él tiene para nosotros. ¿Cuál era el tema de oración que Dios le dio a Eliseo? En esa época también había gran idolatría en el pueblo, pero él oró para hacer ese movimiento en Dotán, un movimiento donde pudieron tener victoria sin pelear, donde pudieron levantar a los profetas, a las siguientes generaciones, para predicar perpetuamente que Jesús es el Cristo. Dios dio respuesta. También en tiempo de Isaías, en un tiempo de confusión, cuando
y habían problemas y iban a venir problemas peores, Dios puso en su corazón en Isaías 6:13 ese tema de oración, el remanente. Siempre Dios guarda un remanente. A través del movimiento del remanente, Dios iba a restaurar todo. Por eso Él empezó a orar. Y ese remanente se levantó. Pudieron salir después de 70 años del cautiverio de Babilonia y pudieron restaurar el templo, Jerusalén. Y Dios obró y dio respuesta a ese tema de oración de Isaías porque era un tema que Dios había puesto en su corazón. ¿Cuál fue el tema de oración de Pablo? ¿Qué puso Dios en su corazón? Roma. En ese tiempo el imperio más poderoso era el imperio romano, la capital Roma. Entonces llegar a Roma tiene un significado espiritual. Era conquistar todo el mundo, era la evangelización del mundo. En 313 años se cumplió a través de esa oración que empezó Pablo hasta Roma. Él de hecho fue y predicó delante de Nerón que Jesús es el Cristo. Allí mismo fue en Roma decapitado como un mártir, pero su sangre y sus oraciones fueron utilizadas por Dios para cumplir la evangelización de Roma. En el nombre de Jesucristo les bendigo que puedan estar disfrutando de la oración, que estén entrando en ese mundo espiritual. Tenemos las llaves del reino de los cielos. Cuando oramos de manera disfrutando, porque es el mayor regalo que tenemos los hijos de Dios, de verdad en ese momento el Espíritu Santo obra, Dios envía a los ángeles, Satanás es quebrantado y Dios nos empieza a dar esa cumbre espiritual, esa llenura del Espíritu Santo. Ahí Él mismo va a poner los temas de oración en nuestros corazones. Y tenemos que estar orando para salvar nuestras familias. Tenemos que estar orando para salvar el lugar donde vivimos, nuestro campo. Tenemos que estar orando para salvar nuestros países. El verdadero problema de nuestros países, ¿cuál es? No es el gobierno, no es los políticos, no es eso. Es que hay que restaurar el Evangelio. Ese es el problema, que no está el Evangelio. Por eso a través de nuestra oración Dios va a obrar de en gran manera, y no solo por nuestros países, para cumplir la evangelización del mundo, y en ese momento Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Esa es la oración que Dios va a poner en nuestros corazones. Y orando con ella y disfrutando en el horario de Dios, Dios va a dar gran respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Más importante que la oración es que cada día se concentre y disfrute de que Dios está con usted. Eso es más importante todavía, que nos estemos concentrando y disfrutando de que Dios está con nosotros. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan 14:14, el Señor dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando de esta oración correcta que nos muestra la palabra de Dios, esa oración que disfruta del Evangelio, que estemos restaurando cada día ese poder espiritual, que estemos disfrutando de la oración. Vamos a ver cómo realmente Dios nos da gran respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esa bendición que nos has dado de la salvación. Gracias por ese evangelio tan precioso. Gracias porque podemos gozar que Jesús el Cristo ha consumado todo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Señor, que podamos estar teniendo esa llenura del Espíritu Santo, disfrutar cada día de la oración, esa oración conforme a tu plan, conforme a tu deseo. Padre, restaura nuestra vida espiritual, que podamos gozar de ese poder cada día. Padre, atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.